estás? Espero que te encuentres muy bien. Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. ¡Ay, qué lindo día! ¿Ya viste qué brillante está el sol? Y anoche, ¿viste la luna? Anoche yo dormí bien a gusto. ¿Y tú? ¿Cómo dormiste? Es lindo dormir, pero es mejor despertar. Ver los rayos del sol, escuchar a los pajaritos cantar, darle los buenos días a tu familia, desayunar juntos, platicar, pero sobre todo darle gracias a Dios por regalarnos un día más de vida. ¿Te has preguntado qué pasaría si un día despertamos y el sol no sale? ¿O que ya sabemos que es hora de dormir, que ya sabemos que es de noche, pero el sol no se mete? ¿Te has puesto a pensar en eso? Veamos, haremos un juego, ¿qué te parece? Yo voy a poner aquí un sol y por acá una luna. Y te voy a decir algunas actividades que realizas y tú muy fuerte me vas a decir sol o luna, dependiendo si la actividad la haces de día o de noche. Bueno, ahí va la primera. Ir a la iglesia, ir al parque, tomar una siesta, limpiar tu cuarto y acomodar tus juguetes. ¡Excelente! Podemos hacer muchas cosas de día y otras cosas de noche, ¿no te parece? Pues te voy a platicar qué fue lo que vivió Josué cuando luchó contra 5 reyes. Él recibió la ayuda de Dios y Dios detuvo el sol y a la luna en respuesta a la oración de Josué. Dios hizo obras poderosas por Josué y los israelitas. Partió el río Jordán cuando estaba desbordado e hizo caer los muros de Jericó. Los gabaonitas oyeron decir que Dios ayudaba al pueblo de Israel. Entonces enviaron unos hombres a Josué. «Somos de tierras lejanas», dijeron. «Queremos ser sus amigos. Si ustedes nos ayudan, nosotros les ayudaremos». Josué aceptó el trato. Los israelitas ayudarían a los gabaonitas y los gabaonitas ayudarían a los israelitas. Pronto se puso a prueba el trato. 5 reyes fueron a pelear con Gabaón. Entonces los gabaonitas mandaron un mensajero a Josué. «¡Vengan a salvarnos!», rogaron. «5 reyes nos han atacado». Cuando Josué oyó el mensaje, comprendió que tenía que cumplir su promesa. Él ayudaría a los gabaonitas. Toda la noche Josué y sus soldados marcharon a Gabaón para ayudar a los gabaonitas. Josué no tuvo temor, porque Dios le había hablado diciendo: «No temas de ellos, tú ganarás la batalla». Josué y su ejército sorprendieron a los ejércitos de los 5 reyes. Pronto los soldados de los 5 reyes salieron huyendo. Los israelitas iban ganando. Josué comprendió que iba a llevar mucho tiempo vencer a todos los soldados enemigos. Un día no era suficiente. Entonces oró a Dios: «Señor, haz que el sol se detenga en el valle donde estamos peleando». Y continuó diciendo: «Señor, haz que la luna se detenga donde está ahora». Dios escuchó la oración de Josué y la contestó de manera milagrosa. Él hizo que el sol y la luna se detuvieran por muchas horas. El sol alumbró el cielo hasta que Josué y los israelitas habían derrotado a los enemigos. Por un milagro de Dios, Josué y sus soldados tuvieron tiempo suficiente para conquistar a los ejércitos enemigos. ¿Sabes qué hizo Josué cuando necesitó la ayuda de Dios? Sí, él oró. Nosotros también podemos hacerlo. Tal como Dios ayudó a Josué, nos ayuda cuando oramos. El versículo para memorizar dice por qué debes orar.
Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Proverbios 15:29. Cuando oramos, Dios escucha la oración y nos responde. Ahora, ¿qué te parece si oramos? Señor, gracias por tu inmensa bondad, por escuchar siempre nuestras oraciones, por responder a los anhelos de nuestro corazón. Gracias, Padre Dios, por permitirnos ver la luz del sol todos los días, por disfrutar de la luna y las estrellas por las noches. Gracias te damos por estar con nuestras familias en paz y en amor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Y te acuerdas el juego que hicimos hace un momento? Bien, ahora vamos a volver a jugar. Vamos a comentar qué motivos de oración podemos hacer por el día y qué motivos de oración podemos hacer por las noches. Por ejemplo, en el día, ¿por qué motivos oramos? Te puedo dar 10 segundos. ¡Excelente! Oramos por los alimentos, por despertar, por un buen viaje o que nos vaya bien en la escuela. Muy bien. Ahora, por la noche. ¿Por qué oramos? A ver, 10 segunditos. Muy bien. Podemos orar por lo que nos asusta, por dormir solos en nuestro cuarto, por tener una casa donde descansar o estar con nuestra familia. Muy bien. Ahora sabemos que Dios escucha cuando oramos de día o si oramos de noche. Él siempre escucha nuestras oraciones. Y esto es todo por el día de hoy. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto. La firmeza de un cristiano, su fuerza, no se puede ver a simple vista. En la mayoría de los casos, la raíz de un árbol no se ve porque está oculta. Casi siempre lo único que vemos es un tronco grueso puesto sobre la superficie. Pero escúchelo bien, su verdadera fuerza está por debajo de la tierra, es decir, está oculta. De igual manera, los cimientos de una casa, hermanos, su verdadera fuerza no se pueden ver a simple vista porque igual que el árbol están ocultos. La firmeza de una casa, escúchelo bien, radica en sus cimientos, radica en eso que no se puede ver. Y aunque la raíz de un árbol o los cimientos de una casa no se vean a simple vista, llegará el momento, hermanos, escúchelo bien y téngalo por seguro. Llegará el momento donde esa firmeza, donde esa fuerza tendrá que ser puesta a prueba. Es decir, algún día vientos fuertes tendrán que golpear contra aquella casa. Y escúchelo bien, solamente la casa que tenía cimientos fuertes es la que va a permanecer firme. Hermanos, así es nuestra vida cristiana. Como cristianos, nuestra firmeza, escúchelo bien, no se puede ver a simple vista. Muchas veces, ¿saben? Nos podremos ver bien plantados. Muchas veces podremos dar apariencia de que estamos fuertes y firmes. Pero, por así decirlo, nuestra verdadera fuerza está oculta. No se puede ver a simple vista, hermanos. Pero llegará el momento, escúchelo bien, donde nuestra fuerza y nuestra firmeza en los caminos de Dios serán puestas a prueba. Llegará el momento donde será puesta a prueba nuestro amor por Dios. Será puesta a prueba nuestra fe. Entonces, hermanos, escúchalo bien, ahí se revelará nuestra verdadera fuerza. Ahí se revelará si había cimientos o no. ¿Qué le parece si ahí en su casa usted me acompaña a Mateo 7, 24 al 27? La Biblia nos da un ejemplo perfecto sobre esta situación. Si todos me acompañan nuevamente a Mateo 7, 24 al 27, vamos a leer los dos cimientos. Dice la Biblia: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon. Si puede usted, hermano, subraye esa palabra. Y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y mire lo que dice aquí, hermanos, que se nos quede bien grabada esta frase: y fue grande su ruina. Hermanos, después de resaltar unos detalles importantes sobre este versículo, vamos a identificar los efectos y los resultados de construir una casa con o sin cimientos. Vamos a ver los resultados, las consecuencias de construir una casa sobre la arena, pero también vamos a ver los resultados de construir una casa sobre la roca. Empecemos por analizar unos detalles importantes sobre este pasaje. ¿Sabe, hermanos? Cuando yo pienso en estas dos casas, yo me las imagino como dos casas bonitas. Me las imagino como dos estructuras elegantes. Hermanos, a simple vista, cualquiera podría concluir que estas dos casas están firmes y fuertes. Es decir, tú ves a una casa enseguida de la otra y a simple vista, hermanos, uno podría decir: son casas fuertes, se ven que están firmes. Es fácil dejarse engañar por esa apariencia, hermanos. ¿Y por qué pueden dar esa apariencia de firmeza y de fuerza? Pues porque los cimientos no se ven. Y lo único, hermanos, que nos queda, escúchelo bien, es dejarnos llevar por la apariencia. El que algo tenga apariencia de fuerza, escúchelo bien, hermanos, el que algo tenga apariencia de fuerza no significa que realmente así sea. Si ponemos atención a este pasaje, nos podremos dar cuenta, hermanos, que esto representa dos tipos de constructores. No son la misma persona. Dice la Biblia que uno de ellos era insensato y que el otro era prudente. Hay que notar un detalle importante aquí. El constructor insensato, empecemos a hablar por él. El constructor insensato sabía que era necesario ponerle cimiento a la casa, hermanos. Claro que sí. ¿Qué constructor que lleva 15, 20 años trabajando en lo mismo no sabe que es necesario ponerle cimientos a un edificio o a alguna casa? Claro que sabía, hermanos, pero no lo hizo. Y puede haber diferentes factores. No le puso cimientos a la casa simple y sencillamente porque le dio flojera, sabía que eso implicaría más trabajo. Posiblemente se confió de que estaría segura. No lo vio necesario, pues. Pensó que la casa estaría lo suficientemente firme. De estos 4 que le di, hermanos, yo estoy seguro, yo creo que él se confió, hermanos. No lo vio necesario ponerle cimientos a esa casa. A este constructor, hermanos, seguramente se le advirtió de que en esa zona corrían vientos fuertes. Seguramente se le advirtió que llovía constantemente. Y aún así, él decidió no ponerle cimientos a la casa. Se confió. ¿Y qué fue lo que sucedió, hermanos? Que los vientos golpearon esta casa y cayó. Y dice la Biblia, hermanos, que su ruina fue grande. Es más, hermanos, fue una pérdida total. Fue una pérdida total de esa casa. ¿Sabe, hermanos? Mientras yo meditaba en este pasaje, con la ayuda del Espíritu Santo, Dios me ayudó a entenderlo, hermanos. Las dos casas pueden representar dos tipos de cristianos: los cristianos que son prudentes y los cristianos insensatos. Lo increíble de este asunto, hermanos, y esto es lo que más me ministró Dios, lo increíble de este asunto es que a simple vista
Escúchelo bien. El cristiano prudente y el insensato se ven igual. Los dos dan apariencia de fuerza. Los dos aparentan firmeza en su caminar con Dios. Los dos van a la iglesia. Los dos levantan las manos durante la alabanza. Los dos cristianos cantan durante el momento de adoración. Entonces tú pones a estos dos tipos de cristianos juntos, hermanos, y dan la misma apariencia de fuerza y de firmeza. Tanto el insensato como el prudente sirven en algún ministerio. Entonces, hermanos, tú ves al insensato y al prudente participando de la misma manera. Y hermanos, nos vamos con la finta. ¿A poco no es verdad esto? Y concluimos que los dos se ven igual de firmes, que los dos se ven igual de fuertes. ¿Por qué se ven igual, hermanos? Porque su verdadera fuerza está oculta. Siempre recordemos esto, hermanos. Su verdadera firmeza radica, escúchelo bien, en los cimientos que han construido. Y estos no se pueden ver a simple vista. Hermanos, no nos dejemos guiar por las apariencias. El que veas a un cantante cristiano famoso alabando a Dios no significa que es un cristiano firme y con cimientos fuertes. Hay predicadores muy talentosos que tú los ves, pero que en realidad, hermanos, han vivido su vida cristiana construyendo una casa sobre la arena. Tú los ves fuertes, los ves firmes, pero quizás en todo su caminar con Dios, hermanos, en esos 15, 20 años que tienen de cristiano, quizás han construido una casa sin cimientos sobre la arena. Y los efectos, hermanos, de construir una casa sobre la arena serán terribles. De acuerdo a la palabra, hermanos, esto puede llevarnos a una ruina total. ¿Cuáles son los efectos de construir una casa sobre la arena? La ruina del cristiano, hermanos, escúchelo bien. Y esto es bien importante entenderlo. La ruina de un cristiano no radica en la pérdida de bienes materiales. Porque hay quienes que podrían concluir eso. Perdió su casa, perdió su trabajo. Y puede haber ese tipo de cristianos que luego al instante, hermanos, lo asocien con que no busca a Dios, está en pecado. Pero no es así, hermanos. La ruina de un cristiano no radica en la pérdida de bienes materiales. La ruina de un cristiano no se ve reflejada en la pérdida de un trabajo, hermanos. La ruina de un cristiano radica en terminar, escúchelo bien, la ruina, la verdadera ruina de un cristiano radica en terminar alejados completamente de la fe. Nuestra verdadera ruina, hermanos, radica en perder el hambre, el deseo de buscar a Dios. Esa es la ruina del cristiano, hermanos. No hay peor ruina que esa. ¿Cómo saber cuando un cristiano está en ruinas? Es muy sencillo, hermanos. Cuando su deseo de buscar a Dios ya no existe. Los cristianos que se alejaron completamente de Dios es simplemente, hermanos, porque no tenían cimientos en Cristo. Sí, aparentemente reflejaban firmeza y fortaleza. ¿Y qué fue lo que sucedió? Es muy simple. Su fe, hermanos, su fuerza fue puesta a prueba. Su aparente fortaleza fue puesta a prueba con las aflicciones y las dificultades de esta vida, hermanos, de las que nadie está exento. Que dijo Jesús: en el mundo tendréis aflicción. Ellos, hermanos, no se percataron de lo que la Biblia dice. El que piense estar firme, que dice la Biblia, cuídese de no caer. ¿Sabe cuál es el gran engaño del cristiano insensato, hermanos? Que piensa, que cree estar firme. Es decir,
ora una vez al mes, lee la Biblia, medita en la Biblia cuando se acuerda. Pero él dice que está firme, ¿no? Hagamos cimientos, hermanos. Hagamos cimientos desde hoy mismo. ¿Se da cuenta lo necesario que es hacer cimientos, hermanos? La firmeza de un cristiano, y esto es bien importante entenderlo también, la fuerza de un cristiano, hermanos, no radica en sus talentos ni en sus capacidades. Jamás, hermanos, jamás la firmeza, la fuerza de un cristiano, nunca, escúchelo bien, va a radicar en los talentos y en las capacidades que tenga. El talento de un cristiano, hermanos, pues no es igual a unción. Si la unción, hermanos, o el poder de Dios dependiera de nuestros talentos, no, pues cuántos artistas, hermanos, no estarían empapados de la presencia de Dios. El talento no es igual a presencia de Dios, hermanos. El talento no es igual a fuerza, no es igual a firmeza en los caminos de Dios, hermanos. Jamás será así. Y muchas veces cometemos el error de concluir, y usted me dará la razón. ¿Canta hermoso? Se sintió la presencia de Dios. ¿Verdad que hemos dicho eso, hermanos? Si alguien canta hermoso en los altares, un talento increíble, se sintió la presencia de Dios. Yo mismo, hermanos, he cometido ese error. Pero si cantó más o menos o cantó feo, ni decimos nada, ¿no? O de plano ahí lo criticamos, ¿no? Es decir, hermanos, el talentoso puede ser todo un negligente en las cosas de Dios. Pero tiene presencia de Dios porque canta bonito y es muy talentoso. Este siervo cantó hermoso, tiene unción. No necesariamente, hermanos. El que alguien sea muy talentoso en los dones que Dios le ha dado no significa necesariamente que sea un cristiano firme y fuerte, hermanos, en su fe. Todos hemos escuchado a cantantes famosos que renunciaron de la fe, ¿no es cierto? ¿Y qué decimos todos? Pero si cantaba hermoso, ¿verdad? Predicaba increíble. Pues sí, cantaba hermoso, predicaba increíble, pero seguramente, hermanos, terminaron alejados de la fe, porque vivieron toda su vida cristiana, hermanos, construyendo una casa sobre la arena. Es decir, eran talentosos, pero pudieron no haber sido hombres de oración. Eran extremadamente talentosos, sí, pero eran negligentes en la meditación de la palabra. Eran talentosos, sí, pero posiblemente, hermanos, y muy probable, su corazón estaba enfocado en las cosas de este mundo y no de Dios. Quizás Dios ocupaba el segundo, el tercero o el quinto lugar en su vida, hermanos. En otras palabras, puedes ser verdaderamente talentoso. Y escúchalo bien, puedes ser verdaderamente talentoso y estar verdaderamente alejado de Dios. Mire lo que dice la Biblia en Salmos 145:18. Cercano, escúchalo bien, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Aquí está la clave, hermanos. ¿Quiénes son los que están cerca de Dios? Los que son constantes en la oración. ¿Quiénes son los cristianos que tienen cimientos fuertes? Los que oran todos los días, los que buscan a Dios de todo corazón. Esos son los cristianos que construyen una casa sobre la roca, hermanos. Entonces, ¿qué pasó con estos cristianos talentosos que terminaron alejados de la fe, hermanos? ¿Qué pasó con ellos? La respuesta es simple. Eran cristianos sin cimientos. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, simplemente que vino un viento de prueba que golpeó su vida y cayeron, hermanos, y como dice la Biblia, su ruina fue muy grande. ¿Y qué es lo que sucede ahora, hermanos?
que ya no quieren nada con Dios, son totalmente indiferentes a las cosas de Dios. Y es más, hermanos, no toleran que tú les hables de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Que su ruina fue muy grande. Ahí radica, hermanos, la verdadera ruina de un cristiano, cuando ya no existe el deseo de buscar a Dios. Construimos una casa sobre la arena. ¿Cuándo? Cuando somos negligentes en la oración. Construimos una casa sobre la arena. ¿Cuándo? Cuando descuidamos la palabra de Dios y nos enfocamos en los afanes de esta vida, hermanos, en cosas que no necesariamente son malas, hermanos, pero todo eso se vuelve malo cuando eso toma el lugar que a Dios le pertenece. Si de vez en cuando oramos, si de vez en cuando meditamos en la palabra de Dios, si nos enfocamos en todo menos en Dios, estamos construyendo una casa sobre la arena, hermanos. Estemos alerta. Seamos lo suficientemente humildes, hermanos, para concluir o para determinar si realmente he construido una casa sobre la roca. Tengamos cuidado, hermanos, porque sabe, el día malo llegará. ¿Cuáles son los efectos ahora de construir una casa sobre la roca? Ahorita vimos los efectos de construir una casa sobre la arena, que es una ruina total, una pérdida del hambre y de la sed de Dios. Ahora, ¿cuáles son los efectos de construir una casa sobre la roca? Si hay un cristiano con cimientos fuertes en Cristo, hermanos, no significa que su casa no será golpeada. Significa que será golpeada, significa que será azotada, pero que al final, hermanos, permanecerá firme. Es decir, sí, aunque tu fe esté cimentada en la roca, la casa sufrirá daños. Si se levanta un viento fuerte, las tormentas se levantan contra aquella casa, sí, sufrirá daños. Quizás perderá parte del techo, quizás las ventanas quedarán totalmente quebradas, pero no quedará en una ruina total, hermanos, porque sus cimientos la sostuvieron. Hacemos cimientos en la roca, hacemos cimientos en Cristo cuando meditamos en su palabra y somos diligentes, constantes en la oración. Cuando usted busca a Dios en oración, cuando usted lo busca en ayuno, cuando usted, hermano, lo busca meditando, cuando usted medita en la palabra de Dios, usted está haciendo cimientos fuertes, hermanos. Usted está haciendo cimientos en la roca. Hacemos cimientos en la roca cuando somos diligentes en nuestra búsqueda de Dios. Hacemos cimientos en Cristo cuando morimos a nosotros mismos todos los días para que Cristo viva en nosotros, hermanos. Cuando un cristiano es diligente, esforzado, hermanos, ese es un cristiano de cimientos fuertes. El cristiano firme, sí, peca, pero se vuelve al Señor, permanece firme en la fe. ¿Y cuántos ejemplos no tenemos en la Biblia de situaciones así, hermanos? David cumple con es un ejemplo perfecto, es David. David es un ejemplo perfecto de lo que es ser un seguidor, un siervo de Dios con cimientos fuertes. Todos sabemos, hermanos, que la vida de David fue atacada y golpeada, por así decirlo, por vientos fuertes. Pero él, hermanos, permaneció firme. Recordemos el pecado de David, hermanos, que fue gravísimo. Su fuerza fue puesta a prueba y él falló, hermanos. Se levantó un viento y una tormenta de prueba y golpearon terriblemente a su vida. Pero David, hermanos, escúchelo bien, permaneció firme. Él nunca, hermanos, escúchelo bien, perdió su deseo de buscar a Dios. Es más, hermanos, me atrevo a decir que las desgracias de David avivaron su deseo de buscar a Dios. Se dio cuenta lo tanto que dependía de él. ¿Por qué?
Porque tenía cimientos. La firmeza de David tuvo que ser puesta a prueba y Dios lo permitió, hermanos. David era un hombre con cimientos en la roca, hermanos. ¿Por qué? Porque era un hombre de oración. Si usted lee los salmos, hermanos, que escribió David y ponemos atención, te vas a dar cuenta que David era un hombre de oración. En la madrugada ahí estaba ya orando, hermanos, buscando al Señor. Pecaba, pero permanecía firme en su fe. Hermanos, yo me sorprendo tanto. Si usted ve el subtítulo del Salmo 51, dice Salmo de David, y lo escribió después que se llegó a Betsabé. Así dice, hermanos, en sus títulos, después de haberse llegado a Betsabé. ¿Se fija qué tremendo, hermanos? La vida de un cristiano se refleja en un constante, escúchelo bien, la vida de un cristiano se refleja en un constante arrepentimiento de pecados. Si eres un cristiano que ha cimentado su casa sobre la roca, significa que eres un cristiano que constantemente te arrepientes de tu pecado, reconoces tu condición delante de Dios. No puedes tolerar vivir en esa situación de lejanía con Dios. La vida de un cristiano con cimientos fuertes se ve reflejada, hermanos, en un constante caer y en un constante levantarse, hermanos. Si usted se fija, los grandes héroes de la fe, hermanos, que la Biblia pone como ejemplo, fueron hombres que cayeron, hermanos, que pecaron contra Dios, pero que siempre, hermanos, estaban de rodillas en arrepentimiento, en un constante ruego, hermanos, delante de Dios. Ese es un cristiano de cimientos fuertes. David era un siervo que, a pesar de las pruebas y a pesar de los pecados que él cometió, hermanos, nunca, escúchelo bien, nunca dejó de clamar a Dios. Nunca perdió el hambre de su presencia. Por así decirlo, David vivió su vida cristiana construyendo una casa sobre la roca. Entonces lo que sucedió, hermanos, fue que a David le llegó el día malo y su firmeza tuvo que ser puesta a prueba, y Dios se lo permitió, hermanos. Porque muchas veces Dios no tienta a nadie, hermanos, pero Dios puede permitir que seamos puestos a prueba. Dios puede permitir que nuestra aparente fuerza y nuestra aparente firmeza sea puesta a prueba. Dios lo permite, hermanos. Si no, mire lo que dice la Biblia en Lucas 22:31. Está Jesús hablando con Pedro y mire lo que le dice, hermanos. Satanás ha pedido zarandearlos como a trigo, pero yo voy a rogar que su fe no falte. Es decir, Satanás te va a golpear. Te va a golpear como la fuerza del viento. Te golpeará como la fuerza de una tormenta. Hermanos, y en muchas ocasiones Dios se lo va a permitir, hermanos. Pero Jesús dice, yo voy a rogar que tu fe no falte. Dios no está diciendo, yo se lo voy a impedir, no. Dios dice, yo se lo voy a permitir. Es decir, Dios rogará, hermanos, que después de ser golpeado, tú permanezcas firme. ¿Firme en qué? O firme en la oración, firme en tu búsqueda de Dios. Dios va a rogar, hermanos, que después de ser golpeados, tú sigas teniendo la misma hambre y la misma sed de Dios. Esa es la firmeza que Dios quiere que tengamos, hermanos. Dios permitirá muchas veces que la casa que tú has construido sea puesta a prueba. Es necesario. Tu firmeza y tu fuerza serán puestas a prueba, hermanos, con las diferentes dificultades de esta vida, que la mayoría, que todos nosotros ya hemos experimentado hasta ahorita. Dios lo permite. Es necesario. Lo único que Dios desea es que después de ser azotado, después de ser golpeado severamente, tú sigas
teniendo hambre de Él, hermanos. Nunca perdamos el deseo de buscar a Dios, hermanos. Nunca perdamos el deseo de orar. Pero para eso es necesario hacer cimientos desde hoy, hermanos. No dejemos pasar un día más. Empecemos por construir esa casa sobre la roca. Dejemos de ser negligentes en nuestra búsqueda de Dios. Dejemos de ser negligentes en la meditación de su palabra, hermanos. No perdamos el enfoque en las cosas de arriba, en las cosas que son eternas. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a poner a Dios en primer lugar y que las cosas de este mundo, hermanos, ocupen el segundo, el tercer lugar, pero no el primero. ¿Sabe, hermanos? ¿Quién es el tipo de cristiano que yo admiro? Y no son necesariamente los que siempre permanecen firmes, impecables, porque pudiera ser que hay alguien así, hermanos. Yo admiro tanto a los cristianos que han pasado por tantas pruebas, pero tú los ves firmes en las cosas de Dios. Admiro tanto a los cristianos como David que pecaron gravemente y fue por culpa de ellos, pero que siguen firmes en su fe con Dios. Admiro tanto a los cristianos que cayeron en algún pecado como David y que todos se dieron cuenta. Su testimonio fue afectado terriblemente, su reputación. Pero yo los admiro tanto porque tú los ves firmes en las cosas de Dios. Se atrevieron a encarar su pecado, a vivir las consecuencias. ¿Y por qué han permanecido firmes? Pues porque son cristianos con cimientos en Cristo, hermanos. El que tengamos cimientos fuertes en Cristo no significa que no vamos a pecar, hermanos. Está en la naturaleza del hombre pecar, hermanos. Pero tenemos que hacer cimientos fuertes en Cristo para que siempre permanezcamos firmes y hambrientos de Dios, hermanos. Conozco cristianos que han sido disciplinados a cada rato. Ya se han ganado esa fama, pero han aguantado con paciencia la disciplina, hermanos. Han aguantado la carrilla, como decimos nosotros. Pero aquí los ves firmes en las cosas de Dios. Cuando hay altares son los primeros que pasan. Son a los que ves más quebrantados. Muchas veces son este tipo de cristianos, hermanos, los que buscan más a Dios. Son los que han pasado por diferentes pruebas. Admiro tanto a los cristianos que por algún pecado perdieron ministerios, sufrieron pérdidas terribles, pero siguen buscando a Dios, siguen teniendo hambre y sed de Él. No perdieron su firmeza, hermanos. Cayeron, pecaron por algún error que a todos nos puede suceder, del que nadie está exento, hermanos. Pero lo importante es nunca perder el hambre y la sed de Dios, y para eso tenemos que hacer cimientos desde hoy, hermanos, cimientos en la roca, en Cristo. Este tipo de cristianos son un ejemplo perfecto de lo que significa tener una casa construida sobre la roca, hermanos. Son esos cristianos que a pesar de los daños recibidos siguen deseando la presencia de Dios. Dijo Jesús: yo voy a permitir que seas golpeado, sufrirás daños, sufrirás pérdidas, pero solo los cristianos de oración, solo los que buscan a Dios de todo corazón, permanecerán firmes. ¿Por qué? Porque la roca, que es Cristo, los sostuvo. ¿Se fija, hermanos, qué tan importante es que empecemos a hacer cimientos desde hoy? ¿Cómo podemos hacer cimientos, hermanos? ¿Por qué no me acompaña Efesios 6? Vamos a leer Efesios 6 y 13. Efesios 6, 11 y 13. Dice:
vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, mire lo que dice, hermanos, estar firmes. ¿Se fija qué tan importante, hermanos? Qué tan necesario es hacer cimientos en Cristo lo antes posible. ¿Sabe por qué es necesario? Le repito, porque el día malo llegará. La tormenta golpeará nuestra fe. Los vientos golpearán nuestra vida, hermanos. Vientos de destrucción se levantarán contra esa casa que tú has construido. ¿Por qué debo hacer cimientos fuertes en mi vida cristiana? Para que cuando llegue esa tormenta yo pueda estar listo. Para que cuando lleguen los vientos fuertes, pues mi casa no se venga abajo, hermanos, y quede en una ruina total. Y venga a ser como un cristiano que ya no quiere nada con Dios. Si seguimos leyendo, hermanos, esos versículos, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que podemos hacer cimientos fuertes en Cristo. ¿Cuándo? Repetimos, cuando somos constantes en la palabra de Dios, constantes en la oración y súplica en el Espíritu. Hacemos cimientos fuertes en Cristo cuando no dejamos de perseverar y rogamos a Dios. Hermanos, estas son responsabilidades tan básicas, pero a veces nos resultan muy complicadas, ¿verdad? Son áreas tan básicas, tan prácticas, de las cuales, hermanos, Dios nos hace responsable. Orar es algo práctico. Leer la Biblia es algo práctico. Estas son áreas, hermanos, escúchelo bien, que el enemigo siempre querrá estorbar de nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque ahí radica la verdadera fuerza del cristiano, hermanos. El diablo siempre hará todo lo posible para que seamos unos inconstantes en la oración, hermanos. Te repito, él siempre atacará esas áreas, oración. Él siempre atacará esas áreas de no leer la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí radica la verdadera fuerza del cristiano, hermanos. No es en los talentos, es en nuestro diario buscar de Dios. En otras palabras, el diablo, hermanos, se esforzará diligentemente. ¿Sabe para qué? El diablo se esforzará diligentemente para que los cristianos vivamos una vida cristiana construyendo una casa sobre la arena, de poca oración. No te claves tanto en la Biblia. Hay varios que dicen que no es bueno leer tanto la Biblia, que porque nos empachamos, hermanos. Y muchos se la creen. Bueno, esos son los cristianos que construyen una casa sobre la arena. El diablo quiere que construyamos una casa sobre la arena de poco compromiso. ¿Sabe por qué? Porque él quiere vernos en una ruina total. Él sabe que si construimos una casa sobre la arena de poca oración, de poca palabra, él sabe que la prueba llegará, hermanos. Una prueba pequeñita, ¿sí? Y ¡pum! Nos vamos a caer, hermanos. Facilito. El diablo desea arrancarnos el deseo de buscar a Dios, hermanos. Porque sabe el diablo que ahí radica la verdadera ruina del cristiano. Yo he conocido cristianos, hermanos, que han terminado alejados de Dios completamente, en una ruina total. Discúlpeme la palabra, hermanos, por cosas absurdas, tontas, pues. Cristianos que tú los mirabas aparentemente fuertes, firmes, comprometidos en su ministerio, y vivieron un vientecito de prueba, hermanos, y cayeron como si nada. Dijeron algo malo de él en la iglesia, hablaron mal de él o de ella, le hicieron cara de fuchi o lo rechazaron por alguna situación. Ya no quisieron nada con Dios, hermanos. Nada.
y reflejaban una fuerza aparente. Aparentemente eran cristianos firmes, pero llegó el día de la prueba, llegó el día malo y quedaron al descubierto sus cimientos que no habían, hermanos. ¿Cómo saber, hermanos, si he construido una casa sobre la roca? ¿Cómo saber si hay cimientos fuertes en mi vida cristiana? Yo te voy a responder, si tienes hambre de Dios, si tenemos hambre y sed de Dios, entonces sí, hermanos, vamos bien en los cimientos que hemos construido. Hermanos, y si nos hace falta tener más deseos de buscar a Dios, pues empecemos por hacer cimientos inmediatamente, hermanos. Por nada del mundo dejemos de buscar a Dios, hermanos. Por nada. Pecamos, le fallamos a Dios, sigamos orando. No usemos de nuestro pecado, hermanos, para dejar de buscar a Dios. Recuerda lo que la Biblia dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hagamos cimientos en la roca, hermanos. Dejemos de ser esos cristianos negligentes. Si somos cristianos negligentes, hermanos, si casi no oramos, casi no leemos la Biblia, evitemos el error de pensar, hermanos, que estamos firmes y fuertes, hermanos. Si esa es nuestra situación, si buscamos poco de Dios, tengamos cuidado, hermanos, porque eso significa que estamos construyendo una casa sobre la arena. ¿Y qué es lo que va a suceder, hermanos? Que vendrán esos vientos de prueba y ahí se verá al descubierto nuestra verdadera fuerza, hermanos. La tormenta llegará, el río se llenará y golpeará nuestra casa, hermanos. Y si no hacemos cimientos fuertes en Cristo, nuestra ruina será grande, hermanos. Quiero dejarlos con una pregunta. ¿Estás preparado para la tormenta? Vamos a orar, hermanos. Señor, hemos entendido tu palabra. Gracias por hablar primeramente a mi vida, Señor, por tratar conmigo. Te pedimos, Espíritu Santo, que pongas el deseo en tus hijos, Padre, en tus siervos. Pon el deseo ferviente de hacer cimientos en Cristo. Llévanos a esa situación, Señor, que nos va a ayudar a convertirnos en cristianos responsables. Llévanos a esa situación, Espíritu Santo, que nos convertirá en siervos diligentes, esforzados en tus negocios, en cosas tan básicas, pero tan necesarias como la oración, meditación de la palabra, el ayuno. Perdónanos, Señor, porque yo debo reconocer que muchas veces he construido mi casa sobre la arena y me he confiado, he pensado que así estaré seguro, que así estaré firme, pero las veces que ha llegado la prueba a mi vida me doy cuenta que no, Señor. Perdónanos, Señor, pero también te agradecemos por todas las diferentes pruebas que hemos pasado. ¿Por qué, Señor? Porque nos hemos dado cuenta que seguimos teniendo hambre de ti, que a pesar de nuestros pecados, de nuestros muchos pecados, nosotros seguimos sintiendo esa necesidad de buscarte, Señor. Gracias, Señor, porque hasta el momento tú nos has ayudado, Señor, a permanecer firmes en tus caminos. Gracias te damos, Espíritu Santo. Ayúdanos a llevar a la práctica esta palabra. Espíritu Santo, fortalécenos. Danos poder sobre nuestras debilidades. El deseo del pecado es esclavizarnos, pero tú nos das poder sobre el pecado, Señor. Tú dices que nosotros nos podremos enseñorear de él. Ayúdanos a vivir esta realidad, Señor, y a nunca dejar de ser cristianos
diligentes, Señor. Ayúdanos a permanecer en esa diligencia, en ese deseo ferviente de buscarte, Señor. No nos permitas caer en esa ruina, Señor, donde lleguemos al punto donde ya no queremos nada contigo, Señor. Líbranos de eso, Señor. Líbranos de caer en la ruina, Señor. Y la ruina más grande del cristiano siempre será perder el hambre y la sed de tu presencia, Señor. Guárdanos. Podremos perder todo, Señor, lo material, pero nunca, Señor, ayúdanos a perder el deseo de buscarte, Padre. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Como cuerpo ejecutivo, acordamos un modelo mixto de regreso que sería de la siguiente manera. Los días miércoles a las 7 de la tarde se seguirá transmitiendo por las plataformas digitales que ya conocemos y con las que estamos bien familiarizados. Eso es, todos los miércoles estaremos transmitiendo todavía. Pero también, el próximo viernes, esta es una de las buenas noticias, el próximo viernes ya se tendrá reunión de jóvenes de forma presencial a las 7 de la tarde, pero en el templo de la calle Segunda. Este próximo miércoles ya habrá reunión de jóvenes de forma presencial a las 7 de la tarde, como siempre, por la calle Segunda. Y a partir, hermanos, del próximo domingo, dentro de 8 días, estaremos teniendo 2 reuniones presenciales en el templo de la calle Segunda. Será a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana, y no hay reunión vespertina, solamente 2 reuniones, 9 de la mañana, 11 de la mañana. Y la reunión de las 11 se seguirá transmitiendo por aquellos que van a continuar un poco más con sus cuidados, y de lo cual, hermanos, no tenemos ningún inconveniente, queremos ser respetuosos de eso. Se seguirá transmitiendo para aquellos que por alguna razón prefieren esperar un poco más de tiempo. No las 2 reuniones se van a transmitir, pero la de las 11 de la mañana se va a transmitir. Lo único, hermanos, que nosotros le pedimos es que usted llame a la iglesia para confirmar a cuál reunión va a asistir. Es decir, lo único que pedimos para lograr mantener un control, porque estamos creyendo que podremos recibir alrededor de unas 200 personas por servicio. Entonces, usted llama y usted dice en cuál de las reuniones. Es lo único. Esto no va a ser para siempre, es cuestión de unas semanas, hermano, en lo que el clima nos permita regresar acá. Pero para mantener el control, usted va a llamar y va a decir: vamos a ir 4 de mi familia, vamos a ir 3 de mi familia a las 9 o a las 11. Entonces ahí en los teléfonos de la oficina, o con el hermano Alberto, que luego ya publicaremos si nos permite, su teléfono celular, para que usted lo pueda mandar incluso por WhatsApp, o bien llamarle a su teléfono, o llamar al teléfono de su oficina, o llamar al teléfono de la librería. Esto se lo vamos a proporcionar. Es lo único que le pedimos. Seamos bien disciplinados en eso, nada nos va a costar, un simple mensajito. Y si llegara a ocurrir, que no lo creemos porque generalmente ambas reuniones estaban más o menos equilibradas, pero si llegara a ocurrir que la reunión de las 9, por ejemplo, se ha saturado, o la de las 11, entonces le van a ofrecer la otra opción. Y le comento que las reuniones van a tener una duración de alrededor de 1 hora 20 minutos, cuando mucho, 1 hora 20 minutos, de tal manera que a las 9 estaremos terminando como a las 10:20, ocupamos unos 40 minutos, 30 minutos para sanitizar todo el templo, y luego pueda entrar el segundo grupo a la siguiente reunión. Por lo pronto, hermanos, y esperamos que usted pueda entender esto, es una medida de protocolo, no se proveerá transportación para ninguna reunión, es decir,
No se proveerá transporte para la reunión de jóvenes ni para los de los domingos. Cada uno de nosotros hará lo que tenga que hacer para llegar a la casa de Dios y por lo pronto la iglesia no tendrá ese servicio que nosotros le ofrecemos y se debe seguir el protocolo de seguridad que ya conocemos, hermano. Ya estamos familiarizados con los protocolos porque nos lo piden en el mercado, en las oficinas, en los bancos, que tiene que ver con cada uno de nosotros llevar a su cubrebocas. Lo tendrá de principio a fin, lo tendrá puesto de principio a fin de la reunión. Todos debemos llevar cubreboca. Llegando al templo vamos a utilizar los tapetes sanitizantes que están allí. Ya están listos para este efecto. Vamos a hacer uso del gel antibacterial que nos van a proveer en la entrada y pues se tiene que tomar la lectura de la temperatura de cada uno de los asistentes. Si usted tiene alguna situación dudosa de lo que son los síntomas, pues entonces respetuosamente le pedimos que se informe acerca de su condición de salud y si, no tiene ningún problema con alguna enfermedad de contagio, pues entonces estaremos listos para recibirle. También, hermanos, lamentablemente durante el tiempo de semáforo amarillo todavía nosotros no podemos saludarnos de mano ni abrazarnos. Cuando lleguemos a la iglesia, al templo, nos vamos a dar cuenta que las sillas están acomodadas con la distancia requerida para cumplir el protocolo de la sana distancia, pero el único caso donde vamos o podemos omitir esa distancia es en las familias, ¿verdad? Si usted y su cónyuge y 2, 3 hijos asisten, no hay problema de que sus sillas estén juntas, pero en la generalidad vamos a respetar la distancia. Esto, hermanos, es una medida internacional, el asunto de que las familias estén juntas, porque se entiende que conviven juntas en la casa, que se trasladan juntas en un vehículo, pues cuál riesgo puede existir, ¿no? de que se sienten juntos. Lo hemos investigado, existen esas medidas a nivel internacional. Las familias podrán juntar las sillas para estar allí y no habrá reunión para niños, clases para niños, porque esas no están permitidas todavía. A la reunión pueden asistir todos los niños que toleran el cubreboca, ¿verdad? Quizá nuestros niños ya están semiacostumbrados o acostumbrados a eso, entonces podrán asistir sin problema. Nada más le recordamos que no habrá una clase especial para ellos. No deje que esto se convierta en un impedimento para que estemos allí. No hay guardería, no hay cunero, salvo que están las instalaciones disponibles para quien las necesite, ¿de acuerdo? O sea, usted lo necesita, puede ir y atender a su niño, cambiar a su niño, alimentar a su bebé, y cuando usted salga se sanitizará rápido para que se sigan haciendo uso de esas instalaciones. Una vez terminada la primera reunión de las 9 de la mañana, pues nuestra costumbre es quedarnos, platicar y todo ese tipo de cosas por un breve tiempo, hermanos. Realmente cuando se termine la reunión debemos desocupar rápido, lo más pronto posible, para sanitizar el templo en la segunda reunión. Espero que le quede claro. No sé de qué manera podamos subir de nuevo esta información y publicarla para que la tenga usted consigo, pero básicamente es que los miércoles estamos transmitiendo. Este próximo miércoles a las 7 usted escuchará la palabra por las redes, por las plataformas. Los domingos y los viernes ya es presencial en el templo. Viernes a las 7, domingos 9 y 11, con su confirmación. Entonces esa es la información que tenemos hasta ahorita, hermanos. Para mí, en lo particular, el regreso oficial pues será cuando sea nuestra primera reunión en el auditorio, y hay algunas cosas que queremos y hay algunas cosas que tenemos que hacer cuando regresemos aquí. Será pues la celebración de volver a estar juntos en una sola reunión. Acá tenemos la capacidad para la distancia recomendada, y hay algunas cosas, hermanos, que en base a la pérdida y al duelo de familias tan queridas, pues tenemos que hacer. Se lo diremos en su oportunidad, y yo estoy muy emocionado de que este próximo domingo
vamos a vernos un buen de hermanos ahí en la casa del Señor. Por lo pronto, que Dios los bendiga. Si tiene cualquier duda, mande algún mensaje, pregunte con confianza y le daremos respuesta. Que el Señor les guarde y les bendiga.